Buenas tardes, amigos de los medios de comunicación. El propósito de este encuentro es darles a conocer un pronunciamiento, un exhorto que está haciendo la Comisión de Relaciones Exteriores para que México pueda proponer en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ya sea en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, un acuerdo entre todas las potencias que tienen armamento nuclear, algunas de las cuales ya han hecho alusión a la posibilidad de que armas nucleares se usen en el actual conflicto de Ucrania. La idea es que México proponga un pacto de no utilización, un pacto para prohibir que en cualquier caso y en cualquier escenario que derive de la crisis en Ucrania puedan usarse estos instrumentos que, como todos sabemos, pondrían en el mayor de los riesgos, en un riesgo sin precedentes en la historia. Esto puede sonar un poco exagerado o retórico, pero no lo es. Es un riesgo que la humanidad no había enfrentado hasta ahora, que es el de una guerra nuclear. Me voy a permitir dar lectura al documento que ha sido firmado por todos los partidos que integran la Comisión de Relaciones Exteriores. Dice así: la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República exhorta al Gobierno de México a que, a su vez, proponga a todas las potencias nucleares involucradas en el conflicto que actualmente tiene lugar en Ucrania, la suscripción urgente de un acuerdo que proscriba de manera absoluta el uso de armas de destrucción masiva en cualquier escenario que pueda derivar de la actual crisis. En este sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores respetuosamente recomienda que, ya sea en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General de la ONU, la delegación mexicana presente un proyecto de resolución en el órgano en cuestión que demande a las partes involucradas abstenerse del uso de toda arma de destrucción masiva, incluyendo las nucleares. Esta solicitud resulta pertinente y alineada con los intereses del Estado mexicano, toda vez que cualquier uso de este tipo de armas, incluidas las nucleares, tendría consecuencias catastróficas sin precedente en la historia de la humanidad. Firman por la Comisión de Relaciones Exteriores el senador José Antonio Álvarez Límara, el senador Alejandro Armenta, la senadora Berta Alicia Carabeo, la senadora Sacil de León, la senadora Mónica Fernández Balboa, el senador Antonio García Conejo, el senador Napoleón Gómez Urrutia, la senadora Ifigenia Martínez, el senador Roberto Juan Moya Clemente, la senadora Nadia Navarro, la senadora Claudia Ruiz Massieu, la senadora Beatriz Paredes, la senadora Cora Cecilia Pinedo, la senadora Josefina Vázquez Mota, la senadora Freida Maribel Villegas, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, el senador Juan Cepeda y el de La Voz. Muchísimas gracias. Esto es lo que queríamos dar a conocer y quedamos a su disposición para cualquier pregunta relativa a este tema tan importante que nos ocupa esta tarde. Sí, senador, les pregunta. Buenas tardes, senadoras, senadores. ¿Por qué no se hizo este pronunciamiento en el Pleno del Senado si hay consenso entre todas las fracciones parlamentarias? ¿Y qué pasaría en un escenario no deseable si Rusia
hiciera uso de su armamento nuclear. Gracias. A ver, respecto a lo primero, esto, dada la dinámica de los acontecimientos en Ucrania, donde las cosas están ocurriendo a una velocidad vertiginosa, pensamos que la manera más ágil en este momento de hacer esta propuesta era a través de este comunicado que estamos compartiendo con ustedes, lo cual no excluye que quizá en los próximos días podamos abordar esto en el Pleno. En cuanto a lo que usted señalaba, era la posibilidad, ¿no me podría repetir la segunda parte? La posibilidad de que Rusia hiciera uso de su armamento nuclear, ¿qué sucedería y cuál sería el posicionamiento de México? A ver, lo más grave es que el presidente Putin, y lo digo porque es un hecho conocido por la opinión pública en el mundo entero, ya ha hecho 2 referencias a una hipotética posibilidad de usar armas nucleares. Por supuesto, esto no ha sucedido. Si hubiera sucedido, probablemente ya no estaríamos reunidos aquí esta tarde. De modo que nuestra intención es que México contribuya a hacer imposible la utilización de armas nucleares a través de un pacto entre aquellos países que poseen estas armas. Es lo que podemos hacer hasta ahora, puesto que México, por una parte, es una nación profundamente pacifista y por otro lado no tenemos, afortunadamente diría yo, armamento nuclear. También no sé si algunas de las senadoras y senadores que me acompañan quisieran hacer uso de la palabra. Tenemos otra pregunta. Les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. 3 preguntas, buena tarde para todos y todas. Por principio de cuenta, relacionada con el tema que estaban tocando, hay un tema muy importante que es el litio. Justamente por aquí tenemos a Napoleón que le sabe al tema del litio también. Es preguntarle, en el caso de las energías renovables y del tema del litio, ¿cómo se vería afectado por el conflicto? Sería una. La segunda, en el caso de México, ¿cuál sería la principal afectación en el tema de la gasolina? Y la tercera, si nos puede comentar algo, ¿cuál va a ser también la postura, obviamente ya en el Pleno? ¿Sería esta o sería se habrían a incluir alguna otra propuesta para, obviamente, sobre la materia? Mire usted, sobre el tema del litio, yo le sugeriría conversar esto con el senador Armenta, por parte del partido Morena, y por los otros partidos tienen cada uno de ellos especialistas en el tema, pero no es estrictamente hablando lo que nos ocupa esta tarde. Lo de la gasolina, ya sabemos que el precio de la gasolina en el mundo entero ha sido afectado por el conflicto, pero concretamente lo que nos ocupa en este momento es este exhorto que está haciendo la Comisión de Relaciones Exteriores, y quiero enfatizar este hecho, con todos los partidos, que son 8, que forman parte de la comisión. Juan Pablo Guerrero. El senador Gómez Urrutia quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Senador. Gracias. Solo quisiera agregar el comentario sobre el tema del litio. Cualquier conflicto internacional como este de una naturaleza de impacto global va a afectar los precios de los productos naturales, minerales, energéticos en todo el mundo. De hecho, ya los está afectando. Y esto viene a confirmar con mayor razón la necesidad precisamente de mexicanizar y controlar la producción de litio en nuestro país. Un recurso estratégico, un recurso que seguramente será utilizado en el futuro cada vez con una mayor intensidad y que va a ser básico para el desarrollo no solo de la industria automotriz, sino de las comunicaciones y de muchos otros sectores. Entonces, claro que va a tener un impacto, y por lo mismo tenemos que apresurar este decreto, esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica y a la nacionalización del litio. Y seguramente, si llegara a impactarlo, pues que México tenga control de su recurso natural, de este recurso tan importante, para poder evitar que la especulación con los precios y el mercado se pueda distorsionar. Entonces creo que nos da toda la razón un conflicto de esta naturaleza, que México sea dueño y soberano de sus recursos naturales no renovables como es el litio. Gracias. Juan Pablo Guerrero, del Canal del Congreso.
Senadoras, senadores, buenas tardes. Preguntarles, la comunidad ucraniana en México y la Embajada de Ucrania están pidiendo que el gobierno mexicano corte relaciones con Rusia y que incluso pueda proveer de armamento. ¿Ustedes estarían de acuerdo en esta solicitud o cómo funcionarían aquí los principios de la política exterior del Estado mexicano? Sí, quiero informarles que la Comisión de Relaciones Exteriores ha estado en contacto permanente con la embajadora de Ucrania, pero el asunto al que usted alude compete a la Cancillería mexicana. No le compete al Senado decidir con qué países sostenemos relaciones diplomáticas y con cuáles no. Eso le sugiero a usted que lo pudiera usted formular su pregunta a la Cancillería mexicana, ¿no? Al respecto de esta posibilidad, senador. Perdón. ¿Qué opinarían al respecto de esta solicitud? No, de veras yo creo que a mí en todo caso no me compete expresar una opinión al respecto. Dejo eso en manos de la Cancillería mexicana, cuya función es ese tipo de decisiones. Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Senador, sin embargo, el Senado es revisor de la política exterior mexicana. Esa es su función, que creo que es la primera que tiene, entre otras. Perdón, Pero, no se oye bien, hay sí, una le decía interferencia ahí. No, le decía que es una de las funciones primigenias del Senado, evaluar y revisar la política exterior. Entonces, quisiera saber la postura que tiene la Comisión con respecto precisamente al posicionamiento de México en torno a este conflicto. Es decir, el presidente ha dicho que no se sumarán a las sanciones económicas, que México no se sumará a las sanciones económicas contra Rusia, y pues preguntarle si esto no va en contra de lo que está sucediendo a nivel internacional, es decir, ¿qué repercusiones tiene esto? A ver, miren ustedes, otra vez el tema de una hipotética ruptura de relaciones no ha llegado siquiera para la consideración de la Comisión de Relaciones Exteriores. Si ese fuera el caso, tal vez habría una discusión en el seno de la comisión y ya les informaríamos a ustedes. Pero insisto, todo esto lo ve la Cancillería. Ahora, en términos generales, publicamos nosotros el viernes pasado, en algunos medios salió la noche del viernes, en otros el sábado por la mañana, una declaración extensa sobre cuál es la postura de la Comisión de Relaciones Exteriores respecto a este conflicto, más allá de la cuestión de los armamentos nucleares. Hoy nos ocupan la posible utilización de armas nucleares, pero en ese comunicado del viernes y sábado quedó perfectamente establecida nuestra postura en términos generales en relación con el conflicto de Ucrania. Los invito a revisitar ese documento. No, sí la leímos, senador, o sea, sí la vimos claramente y pues coincide exactamente con la postura del gobierno mexicano de una condena a la invasión, en fin, todo esto, sí lo leímos, pero específicamente, como dice, las condenas sin medidas coercitivas pues valen para nada. Entonces, realmente preguntarle si están de acuerdo en que no haya una sanción económica, que es lo que está planteando la comunidad internacional a Rusia. Mire usted, puedo aventurar una opinión personal, pero aquí no estoy hablando en este caso particular a nombre de toda la comisión, porque en la comisión hay 8 partidos, como ya lo mencionaba yo, y no me atrevería yo a expresar nada que no haya sido previamente discutido y consensuado en toda la comisión. Mi opinión personal es que México tiene una tradición de no imposición de sanciones y no intervención en los asuntos internos de otros países, lo cual yo en lo personal encuentro congruente con lo que ha anunciado el presidente de la República en relación con que México no impondrá sanciones. Pero eso es mi opinión personal, lo aclaro. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.